El profeta Daniel nos habla de hoy. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Él y solo Él manda. Él y solo Él reina. Él y solo Él es Dios. Este canal pretende leer la Biblia entendiendo que está escrita para todos y para cada uno de nosotros. En ella encontramos respuesta a todo en la medida en que la leamos con amor a Dios. La Biblia fue escrita para cualquier tiempo de la historia de la humanidad y en especial para estos tiempos en que vivimos próximos a la segunda venida de Jesús. Este canal pretende discernir los signos de los tiempos según la pauta que Dios reveló y está escrita en la Biblia. Este canal pretende dar luz, asociando lo que está escrito con lo que estamos viviendo hoy. Dios lo ha dejado todo escrito para nuestra ayuda. ¿Y quién como Él? Nadie como Él. Este canal no pretende convencerte de nada. Eres libre de creer en Dios o no. Eres libre de estar de acuerdo o no. Si quieres, apaga la tele y abre la Biblia. El profeta Daniel nos habla de hoy. Analicemos 3 citas en las que Daniel nos revela la cronología de estos tiempos. Daniel 8:14. Después de la visión que tiene Daniel del carnero y del macho cabrío, en la que se suprime el sacrificio perpetuo, Daniel ve un santo que pregunta: ¿hasta cuándo durará la abolición del sacrificio perpetuo? Y la respuesta que recibe es: hasta 2300 tardes y mañanas. Después, el santuario será justificado. Daniel 9:27. Y concertará en firme una alianza con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana el sacrificio y la oblación cesarán. Daniel 12:11. Y desde los tiempos en que cese el sacrificio perpetuo y sea establecida la abominación de la destrucción, pasarán 1290 días. Dichoso aquel que espere y llegue a 1335 días. En resumen, a la mitad de la semana 70 será suprimido el santo sacrificio, es decir, la Santa Misa. La segunda mitad de la semana 70 dura 1290 días, según nos dice Daniel 12:11. Pero, sin embargo, el total de días en los que el santo sacrificio será abolido son 2300. 2300 menos 1290, 1010. Los 1010 días que no corresponden a la segunda mitad de la semana 70 han de ser previos a ella, ya que después de la semana 70 se instaura el reino eucarístico de Cristo. Estos 1010 días son necesariamente de la primera mitad de la semana 70, cuando todavía no ha habido una supresión oficial de la Santa Misa. Esto significa que hay una supresión de facto de la Santa Misa, una supresión no oficial, silente, que muy fácilmente se nos puede pasar desapercibida. ¿Cuándo y cómo se puede dar esta supresión silente de la Santa Misa anunciada por el profeta Daniel? Segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Y ahora conocéis lo que le cierra el paso. Está hablando del misterio de iniquidad. Hasta que llegue su tiempo, la hora de manifestarse, porque el misterio de la iniquidad está ya en activo, solo que ahora hay quien le traba, hasta que desaparezca de en medio. Lo que detiene al misterio de iniquidad, nos dicen las Escrituras, es el catejón,
El catejón es el obstáculo que impide la actuación del mal. Es, por supuesto, el propio Jesús, Dios e Hijo de Dios, en la forma en la que Él eligió para quedarse con nosotros en la tierra como Dios, Jesús Eucaristía. No hay mayor obstáculo para el mal que el mismo Dios. De ahí el interés de suprimir la Santa Misa para poder establecer el gobierno satánico mundial, nuevo orden mundial en la tierra. Por supuesto, el vicario de Cristo en la tierra, el verdadero Papa, que representa en persona al propio Cristo en la tierra, actúa como catejón. Por eso, San Pablo habla de lo que le cierra el paso y de quien le traba. Aplicación de la cronología de Daniel sobre los acontecimientos actuales. El último verdadero Papa de la Santa Iglesia de Cristo ha sido, a fecha de hoy, 3 de agosto de 2025, Benedicto XVI. Es lógico pensar que su muerte, el 31 de diciembre de 2022, da inicio a los 1010 días de supresión oculta del Santo Sacrificio. Más adelante argumentaré más esta afirmación, que a primera vista puede parecer controvertida. Si al 31 de diciembre de 2022 le añadimos los 1010 días que nos llevan a la mitad de la semana 70, llegamos al 6 de octubre de 2025. Primera conclusión. El 6 de octubre del 2025 sería la mitad de la semana 70. En torno a esta fecha puede ser suprimido oficialmente el Santo Sacrificio y puede aparecer el Anticristo. Segunda conclusión. Nos dicen las Escrituras, en Daniel 12:7, que la primera mitad de la semana 70 durará un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Esto es, 1 año, 2 años y medio año. Un año en la Biblia tiene 360 días. Por lo tanto, la primera mitad de la semana 70 tendrá 360 por 3, que son 1080, más los 180 del medio año, 1260 días. La primera mitad de la semana 70 durará 1260 días. Tercera conclusión. Si el 6 de octubre del 2025 es el punto medio de la semana 70, restándole 1260 días, que dura la primera mitad de la semana 70, obtendremos el momento en el que se inició la semana 70. 1260 días antes del 6 de octubre del 2025, llegamos al día 26 de abril del 2022. El día anterior, el 25 de abril del 2022, hubo en Sao Paulo una reunión del Pacto Mundial de la ONU con líderes empresariales. Daniel 9:27 dice, él, hablando del Anticristo, confirmará el pacto con muchos durante una semana. Puede ser que, sin darse a conocer todavía, el Anticristo esté liderando la ONU. El 25 de abril del 2022 tiene lugar el pacto con muchos que da inicio al día siguiente, el 26 de abril del 2022, a la semana 70 de Daniel. Cuarta conclusión. Si al 6 de octubre del 2025, punto medio de la semana 70, le sumamos 1290 días y 1335 días, que el profeta Daniel nos revela que durará la segunda mitad de la semana 70, llegamos al 19 de abril del 2029 y al 3 de junio del 2029. Esto nos puede dar una idea, si lo hemos interpretado bien, de la fecha de la instauración del reino de Cristo en la tierra. Por supuesto, las fechas son de Dios y todo sucederá cuando Él quiera. Pero la cronología de estos tiempos en que vivimos está revelada en la Sagrada Biblia. Discernir los tiempos en los que vivimos nos corresponde a nosotros hacerlo. En Lucas 12:56, Jesús dice, Hipócritas,
Sabéis conocer el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Por qué entonces no conocéis este tiempo? Lo que es realmente importante, más que concretar con exactitud las fechas, es entender que todo está muy cerca. Esto nos ayudará a estar preparados para recibirle. En Mateo 26:41 Jesús dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué la muerte de Benedicto XVI implica el inicio de la supresión no oficial del santo sacrificio de la misa? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primero, ¿qué nos dice a este respecto la cronología de Daniel? La primera mitad de la semana 70 dura 1260 días, la segunda mitad 1290 días. En total, la semana 70 dura 1260 más 1290, 2550 días. De estos 2550 días, 2300 está suprimido el santo sacrificio, Daniel 8:14, es decir, solo 250 días durante la semana 70, los 250 primeros, permanece vigente el santo sacrificio. Desde el 26 de abril, fecha en que hemos calculado el inicio de la semana 70, hasta el 31 de diciembre del 2022, fecha del fallecimiento de Benedicto XVI, pasan exactamente 250 días. Conclusión. La cronología de Daniel confirma que la muerte de Benedicto XVI inicia los 1010 días de supresión no oficial del santo sacrificio de la misa. Segundo, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Las Sagradas Escrituras, en la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses 2, del 6 al 8, nos da, como hemos visto antes, una definición de catejón en la que incluye el papado y Jesús Eucaristía. Esto implica que van íntimamente unidos en su acción como obstáculos del mal. Al ser retirado uno, también lo es el otro. Cuando el verdadero Papa es retirado, es decir, en este caso, cuando muere Benedicto XVI, es retirado el catejón. A partir de este momento, si el sacerdote ofrece a Dios Padre la misa en unión con un falso Papa, deja de haber transubstanciación. En las misas celebradas una cum, un falso Papa, Dios no participa. Esto nos lo explica San Pablo. Primera carta a los Corintios 10, del 14 al 22. Los banquetes sagrados. Por tanto, carísimos, apartaos de la idolatría. Os hablo como prudentes. Juzgad vosotros mismos lo que digo. ¿El cáliz de la bendición que consagramos no es comunión con la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Y, por cuanto uno es el pan, un cuerpo somos toda la muchedumbre que de este único pan participamos. Aprended del Israel de la vieja economía. ¿No sabéis que los que comían de las víctimas entraban en comunión con el altar? No es que con esto pretenda yo decir que la carne inmolada a los ídolos tenga alguna virtud, ni que el ídolo sea algo, pero es que cuando inmolan los gentiles, inmolan no a Dios, sino a los demonios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más poderosos que Él? El falso Papa no respeta la palabra de Dios. No mantiene el Evangelio, sino que lo cambia, con fiducia supplicans amoris laetitia y un largo etcétera. En la Santa Misa, lo que se hace carne es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. La palabra de Dios
es la palabra que se hace carne y no otra. Si cambiamos el Evangelio, que es palabra de Dios, aceptando como papa a alguien que propaga una doctrina contraria al Evangelio, aceptando por lo tanto esa falsa doctrina, ofreciendo la misa en comunión con esa persona, está claro que no estamos participando ni del cáliz ni de la mesa del Señor. La liturgia de la Santa Misa está constituida por dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Si la palabra cambia y deja de ser palabra de Dios, no hay transubstanciación en la Eucaristía, no hay Eucaristía. Las dos partes forman un todo que no puede separarse. San Pablo nos lo explica claramente en su carta a los Corintios. Dios solo hay uno, no idolatréis. Y su palabra está recogida en las Sagradas Escrituras. Todo lo que se aparte de ellas nos pone en comunión con los demonios. Fijémonos que San Pablo nos dice, no podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, no hay opción, es imposible. Dios no lo permite, no está en eso. ¿Qué nos dice la Iglesia Católica? Para que haya consagración en la Iglesia Católica han de darse estas cuatro condiciones. Una, que el sacerdote esté válidamente ordenado. Otra, que las especies a consagrar sean pan y vino. Otra, que el sacerdote tenga la recta intención de consagrar. Si es así, no puede hacerlo en comunión con herejes y cismáticos. Y la última, que el sacerdote respete las palabras de la consagración dadas por Jesús. Estas son las condiciones que se han de dar dentro de la Iglesia Católica para que haya consagración, no fuera de ella. Si aceptamos una doctrina distinta al Evangelio, automáticamente salimos de la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica no hay transubstanciación.